bienvenido. Bueno, ¿cómo fue distorsionado? Son dos temas un poco largos, yo les pediría que prefieren, lo del Banco Vaticano o lo de Fátima. Bueno, lo del Banco Vaticano. Como verán, todo tuvo que ver con el banco. Desde hace décadas sabemos que el Banco Vaticano es una mugre, que ahí se lava dinero y que es como, digamos, como lo que aquí fue el famoso banco el Banco Mexicano. Sí, exacto. Bueno, es decir, pues no pasa de ser bancos que blanquean dinero, ¿no? Y donde hay narcotraficantes que tienen su dinero. Y mucha gente decía, pues sí está grave, ¿no? Que el Vaticano tenga un banco así, que haya criminales ahí, que la mafia tenga cuentas ahí. O por ejemplo, que uno de los mayores mafiosos de toda la historia, Enrico de Pérez, que era el jefe de la mafia magliana de Roma, esté enterrado justo debajo de la iglesia de San Apolinare, debajo del altar, como principal, porque ya no es que tenían cuentas del Banco Vaticano. Todo eso sonaba feo, y hasta hubo películas que hablaban de esto, ¿no? El Padrino 3, seguro a muchos les encanta igual que a mí, y hasta ahí quedaba. La pregunta de muchos es ¿por qué esa película nunca dijo quiénes eran esos cuates que estaban ahí? Y todo se hizo novelado, no había nombres. Yo les quiero decir, este libro tiene los nombres de veras, de todos, incluso, y hay que afirmarlo, los masones que estuvieron infiltrando a la Iglesia Católica y operando este programa que llevó a la muerte a uno de los papas. Sobra decir aquí también que está analizado cómo esa logia masónica se rebeló contra la propia masonería. Es parte clave de esta investigación. Y insisto, no es algo, ni siquiera yo lo descubrí gran parte de esto. Mucho de esto está documentadísimo en la prensa italiana desde hace décadas. El caso de la logia masónica, Pedros. Esa misma logia se rebeló contra la masonería. Y está aquí el evento en el cual el gran maestro de esa logia, él era el que estaba a cargo de las maniobras nefastas del Banco Vaticano, Licio Gelli. Este hombre en algún momento fue llamado a la corte marcial masónica por parte del la cabeza máxima del Gran Oriente de Italia, donde le dijo: usted está haciendo cosas que, número uno, están completamente contrarias a nuestros principios. Segundo, no tiene jamás recibido ninguna aprobación para esto. Dos, tercero, está iniciando personas por sus pistolas, y además agentes del máximo nivel. Eso lo verán porque es parte de la operación detrás de todo esto. La operación detrás del Banco Vaticano se llama Operación Gladio, y bueno, de una vez se los diría, es de la CIA, del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos fue el que le dijo a este hombre, Licio Gelli, a través de conductos, le dijo: tú haz lo que se te pegue a ti tu gana, trabajas para nosotros. En particular, quien le dijo esto a él no era ningún miembro de la hermandad, era nada menos que Ted Shatley, que era el director de operaciones de la CIA, que era católico de hecho, y el jefe de él, que era Alexander Haig, un hombre de los más prominentes en el sistema de seguridad en los Estados Unidos, y a su vez el jefe de él, Henry Kissinger. El caso de Alexander Haig era un católico, el caso de Henry Kissinger es alguien hebreo, aunque él mismo ha dicho que él condenaría a la muerte de sus propios hermanos en Rusia, los judíos, así se refirió a sus propios hermanos. El punto es que, como verán, aquí este libro habla de una cosa que es una conspiración que trasciende la imaginación. ¿Por qué? Porque el Banco Vaticano fue un punto donde la Iglesia fue infiltrada por una logia masónica que a su vez fue infiltrada por el sistema de inteligencia de Estados Unidos para utilizarla como vehículo, a pesar de que traicionara a la propia hermandad. Y todo esto debido a lo siguiente: en este evento donde el jefe de esa logia, Licio Gelli, recibió el llamado de atención por parte del Gran Oriente de Italia, diciéndole que quedaba suspendido él y su logia, que ya no podía realizar más actividades. Este hombre sacó un dossier, un folder, y ese folder tenía la siguiente información: acciones sospechosas por parte del gran maestro del Gran Oriente de Italia, que era el maestro Saviani.
Salvini, perdón, y básicamente se le dijo, Licio Gelli le dijo, mira, aquí está tu uso, si tú dices, el becerro de mi hijo, Marco Alejandro, precioso, mira, vente también, hermoso. ¿Ves? Ya estamos más aquí. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer. Bien, hermoso. Bueno, disculpen. Bueno, es que a él le gustan también estos temas de política. Bueno, pues como verán, el punto es que este hombre sacó esos folders y tenía material incriminatorio de los jefes de la hermandad, no solamente de este hombre, del gran maestro del gran hombre, sino de varios prominentes miembros, y les dijo, tengo los contactos para publicarlo ahorita. ¿Por qué? Porque él ya había iniciado por sus pistolas a los jefes más importantes de la prensa de Europa y a líderes de América y bueno, por ejemplo, Berlusconi, este hombre fue iniciado por él, por las iniciativas de un individuo de Licio Gelli que actuó, hizo de esta logia una isla, hizo su república, alguien me decía la palabra hizo su hermano, estado hermano, no hermano de república, o sea, en pocas palabras, él hizo su propia isla. ¿Pero por qué? Porque él estaba respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Los folders se los había dado la CIA. Y se preguntarán, ¿por qué querían el banco? ¿Qué querían esos tipos? ¿Por qué querían controlar al Banco Vaticano y usar una logia masónica para meter a líderes del mundo bajo el liderazgo de un individuo que se había rebelado contra la hermandad masónica para él ser el jefe? Que haga un comentario. Este individuo Licio Gelli, que es uno de los protagonistas en esta historia, este hombre, a pesar de que había hecho esto, rebelarse contra la hermandad masónica, extorsionar a los que deberían ser sus superiores y mantenerlos en ese estatus, además de acciones criminales que lo acabaron llevando a la cárcel, que son el tema de la Operación Gladio, que está detrás del Banco Vaticano, y de por qué los Estados Unidos se oponen a que sea abierto. Esas acciones criminales incluían el organizar ataques terroristas en Europa para culpar a los soviéticos. Todo esto lo organizaba ese hombre, Licio Gelli. Se preguntarán por qué ese hombre vivió tranquilo, nadie se metió con él hasta los últimos años de su vida. Él murió hace un año, todavía estaba vivito y coleando y con una cantidad de dinero impactante, porque todo el tiempo lo protegió el gobierno de los Estados Unidos. Lo que él hizo fue una operación nacional, una operación del gobierno de Estados Unidos todo el tiempo. Eso fue lo que hizo su logia, para eso usó al Banco Vaticano y por eso les importaba que esa operación jamás pudiera ser destapada, la Operación Gladio. Ahora, ¿de qué se trata? De decir, pues, ¿qué tan mala puede ser? Pues ahí les van detalles de qué era lo que ocurrió. Y esto hago una paréntesis para irnos al futuro, porque dos episodios rápidos, pocos años después de que empezó esta asociación nefasta entre el gobierno de Estados Unidos y ciertos individuos, para dar un ejemplo, este hombre Licio Gelli, entre los miembros que fue inscribiendo por sus pistolas a su logia, no eran nada más jefes de la inteligencia de Italia y de otros países, sino cardenales, imagínense, cardenales de la cúpula católica. Todo lo que hoy dicen los católicos que pasó, de que los masones infiltraron la iglesia, es verdad. La logia propaganda tuvo entre sus miembros, esto no aprobado por el resto de la hermandad, sino porque este hombre lo hizo. Estaban ahí nada menos que los secretarios de Estado de dos papas, que eran Jean Villot, el secretario de Estado de Juan Pablo I, imagínense, es el segundo cargo más importante después del Papa. Y después Agostino Casaroli, que fue el secretario de Estado de Juan Pablo II. Los dos hombres más poderosos del Vaticano después de los propios papas eran miembros de esa logia masónica, en la cual el hombre que los inició les había hecho un ritual que de hecho era sui generis. Ya no digo detalles porque además porque no es tan relevante, simplemente esos individuos trabajaban para él e indirectamente trabajaban, más bien directamente para el gobierno de los Estados Unidos. Pues ¿cuál era esa operación? Cuando un día el Papa Juan Pablo I, que es el antecedente inmediato de Benedicto XVI y de por qué renunció en el 2013, en el año de 1978,
De repente un día la policía de Roma encontró que las muchas explosiones terroristas que estaban habiendo en esa época, y que todas se atribuían a los de izquierda, eran como lo que era hoy el ISIS, ¿no? En el Estado Islámico. En esa época era las brigadas rojas, volvieron a hacer estallar una bomba en la estación del tren de Bolonia, y habían muerto 80 personas, imagínense. Y todo el mundo decía, ya ven cómo los de izquierda son tan malos, todo eso lo está haciendo la Unión Soviética. Entonces la población tenía que decir, necesitamos que vengan los Estados Unidos a ayudarnos. Y bueno, hasta ahí se parece un poco a lo que pasa ahora, ¿no? Bueno, respecto a eso ya se sabe exactamente lo que ocurrió. Todo ya está documentado. Lo que está ocurriendo realmente es lo siguiente. Imagínense, en una de esas explosiones, la policía de Roma arrestó a las personas que lo perpetraron y descubrieron primero que los explosivos eran C4. Y aquí alguien que conozca el término, C4 es Compound 4, es un producto fabricado por la CIA, gobierno de Estados Unidos, que no lo vendían en ningún lugar. Pues es con lo que habían reventado esa estación. Entonces, primer dato. Segundo, uno de los arrestados encontraron que había fotos de él con el attaché militar, con el adjunto militar en la embajada de Estados Unidos, en varias ocasiones tomándose su desayuno con él. Entonces le dijeron, la policía de Roma empezó a hacer indagaciones, algo aquí medio extraño. Y el tercer punto es que una de las cuentas con la que habían hecho movimientos para la compra de armas era una cuenta del Banco Vaticano, pero esa cuenta nada más era un número. No sabían quién era el dueño de esa cuenta. Era necesario investigarlo. Entonces fueron al Banco Vaticano y le dijeron, díganos quién es el dueño de esta maldita cuenta, con la que se hizo parte de una operación en la que murieron 80 individuos y otros 300 están en un hospital mutilados. Entonces el Banco Vaticano les dijo, no damos informes. Con esto empieza todo el tema del secreto vaticano. El Banco Vaticano les dijo, nuestros estatutos son sagrados, que es protección al secreto bancario. Una vez que usted meta su cuenta aquí, nadie va a poder leer más. No hay autoridad en el planeta Tierra que pueda entrar aquí a investigar. Por lo cual les recomiendo, si alguien aquí roba un banco, puede meter su dinero al Banco Vaticano y nadie jamás va a saber que existe. Nada más va a ser un número y ahí hay perros guardianes que van a salvaguardar eso. Al menos así era antes de Francisco, y antes que él lo quiso cambiar Benedicto, pero no lo logró. Ahora bien, verán por qué tanto cuando llegó, volviendo al año de 1978, cuando estos investigadores llegaron al banco y se les dijo, no damos informes, ellos dijeron, vamos a la su autoridad les dijo, pues vayan con el Papa. Para ese momento había ocurrido un evento, que es que había muerto un Papa y había llegado otro. Y ese otro, Juan Pablo I, que todos sabemos que era el Papa, que todo era muy bonachón, etc. Cuando llegaron a visitarlo a él, los investigadores le dijeron, oiga, hay una situación, es que hay una cuenta del Banco Vaticano que se utilizó para una acción terrorista, necesitamos que nos ayude. ¿Cooperaría usted para que sepamos quiénes son los dueños de esto? Porque el Banco Vaticano nos está negando toda la información. Y el Papa Juan Pablo I, que acababa de tomar el poder, cabe de hacer notar que solo trabajó 33 días porque fue asesinado, y fue por esto precisamente, él dijo, pues ¿cómo no? Vamos a investigar. Entonces lo que hizo, llamó al presidente del Banco Vaticano, que a lo mejor muchos recuerdan por el nombre Paul Marcinkus, que hoy se conoce como el gorila, porque medía casi 2 metros, era fornido y era de mal carácter. Había sido un obispo en Chicago y sobra decir que era amigo, después se fue amigo del presidente Nixon y era amigo de Sam Giancana, el jefe de la mafia, ¿no? Entonces, para que vean que su perfil. Entonces el Papa le dijo, oiga usted que es el presidente del banco, sobra decir, ese cuate no sabía de finanzas. El antecesor lo había puesto ahí porque un día le salvó la vida, porque había sido guarura además. Pues ese guarura era el jefe del Banco Vaticano. Y el Papa nuevo, Juan Pablo I, le dijo, ayúdenme porque quiero que me digan todo lo que se sepa de esta cuenta, todo, para ayudarles a los de la policía de Roma. Y este hombre le dijo, ¿saben qué? Usted no puede pedirme eso, no se lo puedo dar. O sea, y el Papa se quedó igual que ustedes. El Papa Juan Pablo I, a ver, usted trabaja aquí para mí, ¿no?
necesito que me dé esta información. Y dijo, no, es que usted le debo recordar los estatutos de creación del Banco Vaticano, 24 de junio de 1942, establecen 3 criterios básicos: protección absoluta del secreto bancario, segundo, separación respecto a la autoridad pontificia, y tercero, absoluta autonomía de gobierno. ¿Qué quiere decir? Es otra república autónoma. Eso es lo mismo que les había pasado a los antecesores de este hombre. El Banco Vaticano había sido creado desde el día 1 para estar fuera del control del propio Papa, y había sido creado exactamente para que fuera así. Ahorita veremos al final quién ayudó a que fuera creado el banco. ¿Quién creen? El gobierno de los Estados Unidos, en 1942. Llegaremos a esto, porque desde entonces fue uno de los mejores instrumentos para el gobierno de los Estados Unidos, para las operaciones encubiertas, que continuaron hasta el año de 2013, el año en que renunció el Papa Benedicto XVI. Ahora vamos, ¿qué es esta operación Gladio de los terroristas? Ahí les va. El punto es que cuando este hombre, Juan Pablo I, recibió esta respuesta del obispo Marcinkus, le dijo: ¿sabe qué? A mí no me importa lo que hagan más, quiero que me dé toda esta información ya, porque el Vaticano no puede estar involucrado con acciones terroristas o encubriéndolas. Y se sabe, porque está documentado, que este hombre Marcinkus, al salir, comentó: este hombrecito que viene de Venecia, porque había sido el cardenal, este hombre no sabe quiénes controlan el Vaticano. Y tenía razón, los que lo controlaban eran Paul Marcinkus y Jean Milot, que eran estos dos hombres. Los dos eran parte de la logia masónica rebelde de Licio G, que estaba insubordinada contra el resto de la masonería, que el resto de la masonería estaba buscando por todos los medios ver cómo podía proceder contra esto. Sin embargo, no pudo, por una razón, porque estos hombres estaban respaldados por un proyecto tremendamente poderoso del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto se había generado por un memorándum, el memorándum del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 1948, llamado NSC 68, que dice lo siguiente: en ese año que se acababa de, digamos, había terminado la Segunda Guerra Mundial, ya no había nazis, digamos, y los nuevos enemigos de Estados Unidos era Rusia, el comunismo, y el comunismo estaba comiéndose a todos los países que podía de Europa, ¿no? Imagínense, Polonia, Checoslovaquia, de todo eso se lo tragó Rusia. Entonces claramente sí se volvió un enemigo de terror. Y entonces se reunió el que era entonces el consejero máximo del presidente Harry Truman, y le dijo: estos comunistas van avanzando y nos van a quitar Europa, y van a ocurrir unas elecciones en Italia en 1948. Entonces, si nosotros, y lo malo es que las encuestas revelan que la población vota por el Partido Comunista, cosa, imagínense cómo se puso Truman. Es que ¿qué se creen los italianos? ¿Cómo pueden votar por unos partidos comunistas, por la izquierda? Y pues claro, porque muchos eran pobres, ¿no? Sin embargo, a ellos no les importaba. Ellos lo que le dijo su asesor de seguridad nacional, llamado Tim Aitchison, o Aitchison, no sé, creo que sabía bien cómo se pronuncia. Este hombre, que fue súper perverso porque es de las mentes que crearon a la CIA, en ese mismo año de 1948, le dijo: este memorándum explica el procedimiento a seguir, porque no va a ganar el Partido Comunista en Italia, punto. ¿Cómo? A través de esta nueva Operación Gladio. Y la Operación Gladio consistía en lo siguiente, que se aplicó no solo en Italia, sino debe ser una política para el mundo, que es los Estados Unidos iban a empezar un programa para financiar movimientos subversivos encubiertos en todos los países que tuvieran presencia de la izquierda, y iban a crear acciones de violencia urbana y terrorismo que fueran atribuibles a los izquierdistas. Y para eso era todo un programa de reclutamiento, etc. Ahí comenzó la Operación Gladio. Pero iban a necesitar dinero, fondos. Esos fondos iban a provenir de dos proyectos. Uno es el dinero del Plan Marshall, que es otro tema de cómo se desvió para esto, y el otro era el Banco del Vaticano. ¿Por qué? Porque es inexplorable, no hay autoridad. Ahí el Vaticano es una isla. Entonces, si van un día las autoridades de cualquier país a decir: oye, hubo un evento en mi país de criminales,
fue con una cuenta de aquí, les van a pintar mocos, perdón por la palabra, pero esa es por la razón que se creó así. Fue un paraíso total, hasta que llegaron individuos, insistimos, como Juan Pablo I, o después como Benedicto, y finalmente como el Papa Francisco. Ahora ya ven por qué lo odian, lo aborrecen, porque él es el que logró esto, él es el primero que está modificando realmente las cosas, desde que tomó el pontificado, sabiendo lo que le pasó al anterior. Bueno, rapidísimo nada más, van a ver cómo acabó esta historia de Juan Pablo I, y luego la de Benedicto, y luego lo que le está pasando a Francisco. Finalmente, bueno, como verán, 1948 fue un año clarísimo porque justamente esas elecciones eran increíblemente decisivas. Si ganaban los comunistas, decía Dean Acheson, el asesor del presidente Truman, los demás países van a seguir votando por el comunismo, como iba a ser Francia y luego Grecia. Así siempre. Fue una actividad del Estado impedir que ganara el comunismo. Esta operación Gladio, ahorita me encantaría mostrarles los carteles que se hicieron en el 48, donde aparecía una calaca con el gorro ruso degollando a un niño y decía, el niño todavía gritaba, mamá, sálvame, sálvame de los comunistas. Y así unos carteles que ganarían concursos. El punto es que esos carteles que se imprimieron 50,000 no fue ni con dinero italiano, ni los diseñaron italianos, fueron diseñados en la CIA, con dinero que se canalizó a través del Banco del Vaticano, y esos carteles invadieron Italia. Pero no solo eso, se le dijo al Papa, que era Pío XII, qué decir, y además se hicieron carteles que decían, votar por el Partido Comunista es pecado mortal, y abajo decía firma el Vaticano. O sea, esos carteles tampoco los hizo el Vaticano, se hicieron en la CIA. Y el Papa Pío XII dijo tal cual lo que le dijeron que dijera, que es que si votas por el Partido Comunista es pecado mortal. Entonces así fue como los pobres de Italia no votaron por el comunismo. Pero hubo un ingrediente más, que es que ustedes pudieran imaginar que la Virgen se hubiera aparecido en el 48 para estas elecciones. El que quiera saberlo, investigarlo, busque en internet Ascoli, la aparición de Ascoli, un gran milagro católico que coincidió increíblemente. Fueron 8 días antes de las elecciones, se apareció la Virgen María en la población italiana de Ascoli diciendo, ¿qué creen que dijo? Literal, no crean que esto lo voy a inventar. ¿Qué creen que dijo? No voten por el Partido Comunista. Hay fotografías de esta aparición y todavía hoy es un lugar de adoración a mucha gente que da por hecho que esto sucedió. Los católicos desde luego no lo dudan ni por un instante. Hay fotos que aparecen en el libro donde se ven multitudes viendo hacia el horizonte a la Virgen, y hoy se da por hecho. Ahora, esto nos va a llevar al segundo tema, ¿no?, de Fátima. Fátima es otra creación de un gobierno de un país, y los católicos que quieran apedrearme, háganlo, pero esto es información periodística y que además, pues, de modo, esto está probado, ¿no? Entonces, ahorita vamos un poco a este tema de Fátima, pero todo esto para que vean cómo se usaron todas las herramientas, 1948. Pero sobre todo se instituyó la práctica del gobierno americano de que esta estrategia llamada estrategia de tensión, que fue oficial, es la clave de la operación Gladio, que significa esto, provocar esta tensión en países, provocar estados de miedo por medio de eventos de terrorismo que fueran atribuibles o a la superderecha o a la superizquierda, y que la población viviera aterrorizada. ¿Verdad, chiquito? ¿Hermoso? Y imagínense, lo que ocurrió es que en efecto lo que se quería lograr es lo que se logró, que es que estos... ¿Qué quiere decir? Estos son los efectos especiales. Bueno, imaginen, esta estrategia de tensión es algo que quedó ampliamente documentado en las políticas americanas desde este memorándum de seguridad nacional 68, que usted buscarlo es público ya, que dice exactamente esto, cómo fue una política del gobierno americano el pagar subrepticiamente a grupos
ya fueran reales o no, o totalmente fabricados para que hicieran estallar bombas y que asesinaran personas de repente, igual que lo que está haciendo el Estado Islámico ahorita, y lograr los siguientes objetivos, que es que las poblaciones se aterrorizaran, que pensaran que eran los comunistas los que estaban involucrados o propiciando estos ataques, y que los gobiernos de esos países buscaran jalar a la OTAN, en pocas palabras a los americanos, que los americanos fueran llamados por esos gobiernos para meter presencia militar y asegurar ya tratados de reciprocidad militar, en pocas palabras, que se volvieran provincias de los Estados Unidos, y se logró a la perfección, ¿no? Para dar un ejemplo, después de todas estas explosiones, los soviéticos decían, o sea, el gobierno soviético decía, oigan, es una maldita mentira. El premier soviético, Nikita Khrushchev, decía, esto es una calumnia, nosotros no tenemos nada que ver con esto, estas explosiones, son los Estados Unidos. ¿Y qué cree que decían los americanos? Que son unos hipócritas, los rusos, ellos son los que hicieron eso. Así, pues, ¿qué iba a decir la población? Igual que ahorita, no había manera, para un poblador, para un ciudadano no hay manera, hasta que pasa el tiempo y se dan a conocer los documentos. Finalmente, imagínense, el premier Nikita Khrushchev hizo llegar al Papa 2 emisarios. Bueno, uno principal, que era el segundo de a bordo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, llamado Nicodim. Ese hombre Nicodim llegó ahí y el embajador americano le había dicho al Papa, no reciban ese viene de Rusia. Aunque, y digo el Papa, pero si él también es cristiano. No, él es ortodoxo ruso, eso no es ser cristiano, y además es un espía del premier ruso. Digo, sobra decir, en esa época estaban bajo persecución los cristianos ortodoxos. Sin embargo, este hombre Nicodim vino en misión de Estado a hablar con el Papa Juan Pablo, que como ven, ya estaba investigando esto, y le dijo, ¿sabe qué? Esas explosiones no son hechas por la Unión Soviética. Y además le tengo aquí una lista, esto es de la inteligencia soviética. Esa lista tenía los nombres de todos los individuos infiltrados y de cómo la operación de la logia P2 le estaba manejando exactamente a esos individuos, Ted Shackley y Alexander Haig, desde la CIA, desde el gobierno de Estados Unidos. Y Juan Pablo I se quedó así, bueno, imagínense, tenía él sentado enfrente a este hombre ruso, el segundo de a bordo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Pues cuando se quiso parar, se murió el individuo, Nicodim, esto es histórico, se murió de un ataque cardíaco ahí mismo. Y se le acercó el señor Paul Marcinkus, el presidente del banco, y dijo, ¿sabe qué? Ese hombre era indeseable. ¿Sí? Sobra decir en qué acabó toda esa historia. Esta historia, nada más rápido, es cuando el Papa, 2 días después de esto, Juan Pablo I mandó llamar al cardenal Jean Villot, que era este hombre que les cuento, y a Marcinkus, y les dijo, ¿saben qué? Necesito que usted como secretario de Estado, Jean Villot, corra a las siguientes personas, le dijo varios nombres, y dijo, y al final usted se va a correr a sí mismo y a este hombre, a Marcinkus. Bueno, eso fue la última tarde de Pablo I, ese día se murió, tal cual, y hoy lo que los católicos recuerdan es que tristemente murió con una aureola de paz en su cama, ¿no? Ahora, si nos brincamos hacia cómo todo esto quedó en silencio después de que quedó el Papa Juan Pablo II, bueno, no tan en silencio, en el libro se explica cómo ganó las elecciones con agentes americanos metidos ahí, específicamente un cardenal Koenig, pero esa es otra historia, cómo quedó Juan Pablo II, nada más rápido, imagínense, llegó un cardenal americano con el cardenal polaco que entonces era importante, que era Wyszynski, un hombre de edad, y le dijo, ¿sabe qué? El gobierno americano ha pensado que sería bastante importante que el próximo papa fuera alguien de los que están hoy sometidos al imperio soviético. Por ejemplo, Polonia, y él era polaco, ¿no? O sea, obviamente era un plan increíblemente inteligente concebido por un hombre llamado Brzezinski, que seguramente muchos de aquí conocen, en fin, otro polaco. Y ese plan era tan simple, que era, si ya queremos tirar a la Unión Soviética, ya en plano, pues que el Papa sea alguien de los que están en esos países sometidos, y él lidere desde el Vaticano la rebelión, pero tenía que ser un país católico, entonces solo podían ser Hungría o Polonia. Entonces llegó con ese cardenal Wyszynski y le dijo,
¿Sabe que si usted se avienta, le dijo, estamos dispuestos a apoyar a un polaco para que sea el papa? Y este hombre todavía dijo, oh, gracias, qué honor. Y le dijo, el cardenal Koenig le dijo, no, es que no es usted, es ese de ahí, un joven. El joven, que saben todos quién es, Carlos Wojtyla, que estaba viendo para otro lado. Todo esto sale de reportes de la inteligencia soviética, porque esto lo documentó el que era Yuri Andropov, que era el jefe de la KGB. Y básicamente este hombre, Vinzinski, dijo, pero ese, ¿cómo él? Si yo soy, o sea, bueno, ¿no? Y ese hombre no sabe nada, o sea, era un jovenazo. Y dijo, sí, pero es que justo es lo que necesitamos. Alguien así con ese brío, usted ayúdenos. Así fue como pocos días después se hizo el mayoriteo y quedó él, el gran Papa Juan Pablo II. Fue una operación de los Estados Unidos también, él. Sin embargo, no crean que él luego aceptó, él ya había visto lo que pasó con su antecesor. ¿Qué pasa cuando un papá sale del huacán de los Estados Unidos? Pues él también se salió del huacán. Y la manera en que ni siquiera hemos mencionado el caso de Juan Pablo, de Juan 23, que es el más tremendo caso de lo que le pasa a un papa cuando se insubordinó contra los Estados Unidos, contra el gobierno. Pero bien, el caso es que imagínense Juan Pablo II, lo primero que ocurre es que lo buscó a él el presidente de Italia, que ahora por fin era un socialista. Imagínense, a pesar de que los americanos habían hecho todo lo imaginable para que jamás ganara un izquierdista o un liberal, y de repente había un papa, había un presidente que él del Partido Socialista, era una afrenta contra los americanos, o sea, ellos no lo soportaron, y se llamaba Sandro Pertini. Y este hombre, Sandro Pertini, primero trataba como de acercarse al Papa Juan Pablo II, pero pensaba, pues, él me ha de ver como apestado también, porque soy izquierdista, o sea, del Partido Socialista. Sin embargo, pues imagínense, se acabaron haciendo amigos y hasta se iban a esquiar. Para ese instante ya le decían al Papa Juan Pablo II, los embajadores de la embajada americana en Italia, le decían, ¿por qué usted se lleva con ese tipo? No se lleve con él, ayúdenos a que gane el otro, que otra vez gane el partido que es de la democracia cristiana. Y el Papa decía, oye, hay cosas que tenemos en común. Y bueno, se iban a esquiar. Pues, ¿qué creen que tenía este presidente de Italia en sus manos? Le dijo al Papa, ¿sabe qué? Ya tenemos todos los datos sobre ese individuo, Licio Gelli, el de la famosa logia rebelde. Y aquí está su casa y todo. Y podemos hacer ir ahí a entrar. Todo esto iba a ocurrir en el año de 1981. Es un momento importantísimo, 17 de marzo. Porque en efecto, el Papa le dijo, ok, apoyo. Y le dijo todavía al presidente, ¿sabe qué? Si usted me apoya es importante, pero ya es meternos tal cual, vamos a meter la mano en la boca del cocodrilo. Y así lo hicieron, el Papa lo apoyó. Y se hizo esto, la policía fue a la casa de ese hombre, que era el protegido de la CIA, imagínense. Y encontraron en su casa una serie de cosas. Entre ellas, en las macetas había 20 lingotes de oro, que provenían de judíos, aparte de todo, de la Segunda Guerra, fíjense, pero además había otro documento, el documento precisamente de la Operación Gladio. O sea, en pocas palabras, fue el momento en que le dieron la torre a todo este complot. El problema es que la población no se enteró de esto, todo permaneció, todo hasta la fecha, mucho de esto todavía la gente no lo sabe, a pesar de que los periodistas lo saben. Pero en fin, ese momento, imagínense, ocurrió ese golpe días después, fue el atentado contra el Papa Juan Pablo II, y se dijo que era un psicópata el que lo había atentado, y ocurrió justo el día 13 de mayo, que es el día de las apariciones de la Virgen, y se dijo, es porque el Papa, de los atentados se hizo pensar a los católicos que eran porque él estaba traicionando a Cristo. Todo esto nos lleva al doctor tema, ¿qué es lo que pasa con lo de Fátima? Pero siento que ya a lo mejor ya nos pasamos el tiempo, y yo quisiera pedirle al general que nos diga un poquito más. ¿Me permites? Gracias, general.